Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Dios, muchísimas gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias también, Señor, por toda persona que sigue esta presentación en cualquier lugar. Gracias, muchísimas gracias, Dios, por su compañía bendita. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu. Quite todo ruido de nuestra mente. Que se haga posible que el Santo Espíritu deposite en nosotros su palabra bendita. En su mano nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia, enfocados en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, como hemos dicho, es un evangelio, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando usted estudia la palabra evangelio en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que detrás de todo está Dios. La salvación es de Jehová, dice Jonás capítulo 2. La salvación pertenece a Jehová, la salvación es de Jehová. Jehová es la salvación. Lo interesante es que Jehová se hizo hombre y habitó entre nosotros, y ahora la salvación es Dios que se hizo hombre. Cristo es la salvación. Cuando usted lee la Biblia, descubre en el capítulo 2 del libro de San Lucas, cuando Simeón dice: hoy han visto mis ojos tu salvación. En el capítulo 19 de San Lucas, cuando Cristo está en la casa de Zaqueo, el Señor Jesús dice en el versículo 9 y versículo 10, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación es Jehová, la salvación es Dios, la salvación es Dios que se hace hombre, la salvación es Cristo Jesús. El Evangelio es nada más y nada menos que la historia de Dios, la historia de Jehová, la historia de Dios que se hace hombre. Y consiste, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, en tres cosas que logró este Dios hombre, este personaje, este unigénito, este monogenes, esta persona que no tiene igual. El único ser que siendo Dios también es hombre es Cristo Jesús. Y entonces el Evangelio consiste en tres cosas. Número 1, la muerte. Número 2, la sepultura. Y número 3, la resurrección de Jesús. Por eso el Evangelio es poderoso porque es Jesús. El Evangelio es maravilloso porque es Jesús. El Evangelio es todopoderoso porque es Jesús. Pablo dice en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios porque el Evangelio es Dios con nosotros. El Evangelio es Dios que se hace hombre. Cristo es el Evangelio. La revelación de Jesucristo se la dio Dios. Por tal razón, entender el libro del Apocalipsis hace que descubramos que el libro consiste en enseñarnos que hay un refugio para la familia y ese refugio es Dios. Cuando usted entiende y comprende el Apocalipsis o cuando entiende la apocalíptica bíblica, descubre que detrás de todo está Dios. Iniciamos este estudio o este enfoque a la luz de lo que es apocalíptica bíblica en el libro de Isaías, capítulo 24. Los versículos 5 y 6. ¿Qué ha traído todo este desbarajuste en la tierra? ¿Por qué es necesario un refugio? ¿Por qué Dios tiene que ser el refugio de la familia? Los versículos 5 y 6 tienen estas frases. Número 1, la tierra se contaminó. Número 2, traspasaron las leyes. Número 3, falsificaron el derecho. Número 4, quebrantaron el pacto sempiterno. Número 5,
la maldición consumió la tierra. Número 6, sus moradas fueron, ¿qué cosa dice la Biblia? Sus moradas fueron como asoladas. Siguiente, fueron consumidos los habitantes de la tierra y finalmente disminuyeron los hombres. ¿Qué usted cree que pasó en el diluvio? En el capítulo 6, versículo 3 del libro de Génesis, dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Desde ese momento, Noé predicó 120 años y al final vino el diluvio. Dios arrasó con todo. La maldición acabó con todo. Arrasó a todos los seres humanos. Si mira el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis, descubre que dice Dios que la intención del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. El desobedecer a Dios, el falsear la ley, el quebrantar los mandamientos, el alejarse de Dios, trajo como consecuencia una ola de maldición y de arrasamiento que hasta el día de hoy se ve. Acabó con la naturaleza, acabó con los seres humanos y está destruyendo la sociedad. Cuando usted mira con cuidado el quebrantamiento de los principios de Dios que realizó Adán por instigación de Satanás, se da cuenta que hasta el cerebro humano está acabado, está completamente acabado. Cuando usted estudia el asunto de la ciencia de la salvación con cuidado, descubre que a Dios se le ha hecho necesario volver a ser al hombre. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre ha caído en una situación, después del pecado, de una derrota completa. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice David que fue concebido en pecado. En pecado me concibió mi madre. En el capítulo 58, versículo 3 de Salmo, dice David también que desde el vientre se apartaron los impíos. En otras palabras, estamos acabados. Por tal razón se necesita una nueva creación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor que somos nacidos de Dios y recibimos la simiente que viene de lo alto. Ahora, lo interesante del plan de salvación, o lo interesante de la ciencia de Dios, o lo interesante de la sabiduría oculta, o lo interesante de este sistema que Dios creó, o lo interesante de esta ciencia que es estudiada por todo el universo, lo interesante de todo esto es que entramos en una dimensión que no es ni común ni corriente. Entramos en el misterio de Dios y Pablo presenta el misterio de Dios como el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: y a mí me fue revelado el misterio. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 dice que aún los ángeles quieren entender ese misterio. La existencia humana es más que vivir en la tierra, es más que comer, es más que crecer y reproducirse, es más que el simple hecho de ser religioso miembro de una iglesia, es mucho más que eso. La existencia humana conlleva o tiene que ver con el conocimiento del Dios Altísimo. Y Dios ha revelado cosas que, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo presenta todo esto como un misterio. En el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25, Pablo habla de que a él le revelaron el misterio y él tiene que dar a conocer ese misterio. Por tanto, el Evangelio, la revelación de Jesucristo, es más que el simple hecho de una doctrina, es mucho más que eso. Es una ciencia, es la gran ciencia, es la todopoderosa ciencia, es la ciencia de la eternidad. Estudiaremos para siempre la ciencia de la salvación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Lo curioso y lo hermoso es que nosotros somos llamados a entender y comprender esa ciencia para beneficiar no solo a los seres humanos, sino a todo el universo. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Y yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué caso tiene que a usted lo tomen de la tierra y lo pongan en el cielo y se acabó? No. Tenemos un Dios que es más sabio que eso. Señor, ven pronto. ¿Que tú quieres venir para acá ya? Sí. ¿Y qué tú estás haciendo? Nada. Pues aguántese ahí, haga algo, por favor. Predique el Evangelio, busque más gente. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me gusta cuando la sierva de Dios dice: nadie estará en el cielo con una corona sin estrellas. Ay, mamá. Ven pronto, Señor. ¿A qué? ¿Viene el Señor o no viene? Viene. La iglesia nuestra se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué?
En esta semana vamos a estudiar cosas tan hermosas, tan hermosas. Ustedes verán cuán hermoso es esto. ¿Por qué nos llamamos adventistas? ¿Qué significa eso? Ponga cuidado. Hay dos palabras que se parecen pero no son iguales. Futurum y adventus. ¿Cuáles son las dos palabras? Futurum y adventus. Si una niña y un jovencito se casan, lo normal es que tengan un futurum, que en el futuro venga un bebé, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Eso es lo que se espera. Eso es futurum. Una consecuencia en el futuro que es hija de algo que se hizo en el presente. Algo automático y algo que así ocurre. Se casaron, tienen bebé. Se cayó de un edificio, se rompió la pierna. O sea, es una consecuencia de un acto presente. Sin embargo, adventus no es eso. Adventus es un acontecimiento futuro que no depende ni dependerá jamás de ninguna cosa del presente. Cristo dijo, yo vengo, y Cristo viene, quiera usted o no quiera, haga o no haga, Él vendrá. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Viene Cristo? ¿Vendrá Cristo? ¿Sí o no? Si usted se prepara, viene. Si no se prepara, viene. Si usted está listo, viene. Si no está listo, viene. Una de las cosas interesantes del Apocalipsis, entre tantísimas cosas interesantes, es que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo están interesados en la tierra, están interesados en los seres humanos. Por eso el Apocalipsis comienza con Cristo en la tierra y el Apocalipsis termina con el Padre Celestial en la tierra. Y el Apocalipsis trata de todas las cosas que ocurren, visión 2 a la 7, de las cosas que pasan en el cielo. El falsear las leyes y el hacer las cosas que dice Isaías 24, 5 y 6, trajo como consecuencia toda la desgracia que hay en este mundo. El pecado de Adán y Eva abrió una puerta de espanto y de desastre. Decíamos en el tema anterior que Adán y Eva se vieron desnudos después que pecaron. Y preguntábamos, ¿desnudos de qué? Leímos Romanos 3:23, leímos el Salmo 104, versículo 1 y 2, y decíamos que la idea de desnudo significa y tiene que ver con desaparece la gloria de Dios de Adán y Eva, desaparece la magnificencia y desaparece la luz que los cubría. Por tal razón se hicieron hojas de higuera. Hay un pensamiento interesante de la sierva de Dios que dice que las hojas de higuera son las ideas y opiniones y conceptos que los hombres se inventan. Y eso no salva a nadie. Por eso, después que el Señor viene y habla con ellos, y después que tiene un trato directo con ellos, y después de Génesis 3:15, en el versículo 21, dice que Dios los vistió con pieles de animal, porque esa piel de animal representa la justicia de Dios a través del Cordero Cristo Jesús. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que nosotros somos los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Necesitamos, queridos y queridas, que Dios nos haga un injerto en la mente para que nos cambie nuestra mente por la mente de Cristo. ¿Necesitamos la mente de Cristo? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos tener la mente de Cristo? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es con la Biblia que uno consigue la mente de Cristo. Por ejemplo, y estoy diciendo todo esto a manera de introducción porque esta semana necesitamos entrar en un conocimiento imprescindible para la vida cristiana. Nuestra vida cristiana está basada y está fundada en la roca, y la roca es Dios y la roca es Cristo. En el libro de Isaías dice que la roca es Dios, pero Dios se hizo hombre y ahora Cristo viene a la tierra y dice que Él es la roca que rechazaron los edificadores. Necesitamos edificarnos en Cristo, apoyarnos en Cristo, construirnos en Cristo y recibir la mente de Cristo. Cristo siempre dijo, escrito está en la Escritura, escrito está. Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con ningún ser humano. Ahora, si el ser humano toma su palabra y se llena de ella, entonces Dios se compromete con ese ser humano que está lleno de su palabra. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos un cambio de la mente, necesitamos una mente distinta, necesitamos otra mente que es la mente de Cristo. Cuando estudiamos detenidamente 1 Pedro 1:23, descubrimos que renacidos, y señala Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Pero si usted no se llena de la Biblia, si no sumerge su mente en la Biblia, si no se deposita en la Biblia, entonces no hay un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, perdone, no le veré en el cielo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay una nueva creación. Si no hay nuevo nacimiento, entonces no hay conversión, no hay regeneración, no hay transformación. Escuche con cuidado. El apóstol Pablo hace un llamado en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la nous, la renovación de la mente. La renovación de esa facultad que Dios nos dio de entender y comprender, de analizar y profundizar, de discriminar, de investigar. Ese ente íntimo que se llama la mente, que es capaz de descubrir, comprender, conocer, entender. Renovación de la mente, renovación de la nous. En el capítulo número 1, versículo 18 del libro de Efesios, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La traducción, la palabra que aparece ahí es dianoia, que significa sacudiendo la mente, habilitando la mente, capacitando la mente, preparando la mente. Si usted no estudia la Biblia, no entenderá a Dios. Si usted no se llena de la Biblia, no comprenderá el Evangelio. Si usted no mete su cabeza en la Biblia, no la Biblia en la cabeza, es su cabeza en la Biblia. El filtro no es su mente, es la Biblia. Si usted no renuncia a todo y toma la mente y la pone en la Biblia, entonces usted no tendrá la mente de Cristo, no comprenderá la ciencia de la salvación. La mente carnal, Romanos 8:7, no puede entender las cosas del Espíritu, no las puede entender, se han de discernir espiritualmente. De allí la importancia de tomar su mente y meterla en la Biblia. No trate de tomar la Biblia y meterla en su mente. ¿Cómo se entiende eso, pastor? Lea la Biblia, 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 lea la Biblia. No la entiendo, lea la Biblia, compadre, lea la Biblia. La misma Biblia, el Espíritu de Dios, cuando usted la lee y la lee y la lee y la lee, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer un proceso interesante en su mente y empieza a sacudirle la mente y empieza a transformar su mente y empieza la metamorfosis de la mente hasta que llega el momento donde su mente se conecta con la mente de Cristo, su mente se conecta con la mente de Dios, su mente llena de la Biblia empieza a entender a la luz de la Biblia y de la mente de Cristo y la mente de Dios lo que la Biblia quiere decir. Y los versículos comienzan a aparecer en su mente. El mismo Espíritu explicando la Biblia a través de la Biblia. Recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos llenar la mente con la Biblia. Necesitamos entender y comprender que no sabemos. Ni siquiera sabemos que no sabemos. Ni siquiera no sabemos que no sabemos lo que debemos saber como debemos saberlo. No sabemos, definitivamente no sabemos. Necesitamos llenar la mente con la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Por eso Cristo, la sabiduría infinita, Cristo, donde están atesorados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, Colosenses 2:3, Cristo, el creador y diseñador, Cristo, el sumum de todo, se limitaba a decir: escrito está en la Escritura. ¿Cómo es posible que Cristo se concentrara en eso? Para él, la Biblia, último tribunal de apelación. Lo que la Biblia dice. Lo que está escrito en la Escritura. Cuando su mente entiende esto, entonces usted comienza a vivir en un nivel diferente. Empieza a tener la mente de Cristo. Y yo digo, ¿es hermoso esto, queridos, o no es hermoso? Su mente se despierta, su capacidad de comprensión se ilumina y su vida queda transformada por el poder de la palabra. Permita a Dios que esta sea la experiencia suya. Permita a Dios que esta sea su realidad. Ayer terminamos hablando cómo Adán y Eva le entregaron la tierra a Satanás. Cuando Cristo viene a la tierra, leímos en San Lucas capítulo 4, cómo Satanás le dice a Cristo que toda esta potestad me fue entregada.
La palabra potestad que aparece en griego es exousia, toda esta autoridad, todo este derecho, todo este poder de gobernar. Y a esto se añade cuando Cristo le llama a Satanás, San Juan capítulo 12, versículo 30 a 34, le llama el príncipe de este mundo. En el capítulo 14, versículo 30 dice lo mismo, el príncipe de este mundo. Pero Cristo reconoce a Satanás como príncipe de este mundo antes de Cristo morir en la cruz. Porque después que Cristo muere en la cruz y resucita, dice, aquí se acabó el relajo. Ahora Cristo dice, toda potestad, exousia, toda autoridad, todo derecho de gobernar me ha entregada en el cielo y en la tierra. Ahora aquí mando yo, se acabó el relajo. Así que ahora el jefe aquí es Jesucristo. El dueño de esto es Jesucristo. La tragedia es que hay muchos cristianos que solo son religiosos que no lo saben ni lo entienden. Si Cristo es el que tiene la soberanía, el derecho y la autoridad, por eso dice, él dice, Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto, ¿el verbo ir aparece en imperativo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es una orden o una petición? El verbo hacer, ¿es una orden o una petición? Entonces, ¿qué soldados somos nosotros que contradecimos al general que está dando la orden? Por tanto, id. No me venga, no señor, no, compadre, le dije que vaya. Y haced, discípulo. La palabra discípulo, disciplina, tiene mucho que ver. Un discípulo es un aprendiz, pero que el aprendiz aprende de un maestro. Los discípulos de Jesús aprendieron del maestro, eran los aprendices. Ahora Cristo quiere que usted como discípulo discipule. La gente aprenderá no lo que usted le dice, sino lo que usted vive. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Así que ahora como discípulo discipulamos, hacemos aprendices de Cristo y eso es parte de la ciencia de la salvación. Eso es parte de la transformación, eso es parte del crecimiento y el desarrollo, eso es parte de la vida cristiana, de la regeneración, de la conversión, del arrepentimiento. De hecho, arrepentimiento significa cambio de la mente. Si usted es un cristiano y tiene la misma mente, usted no es nada. Tiene que producirse un cambio de la mente, tiene que haber una conversión y una regeneración. Por eso se llama el misterio de Dios, por eso se llama la ciencia de la salvación. ¿Cómo que usted se bautizó hace tanto tiempo y tiene el mismo carácter, la misma manera y de la misma forma? ¿Qué pasó? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí todas son hechas. Necesitamos un cambio, ¿sí o no? Dios pagó todo lo que tenía para tener el derecho de darle a usted una nueva simiente. Una simiente que viene de lo alto, un cambio, una transformación de su vida. Número 1, la palabra nous, Romanos 12:2. Número 2, la palabra dianoia, Efesios capítulo 1, versículo 18. Y número 3, la palabra ennos o ennoia, que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí aparece la palabra ennos o ennoia, que significa de lo que está llena la mente. ¿De qué está llena tu mente? Si está llena de la Biblia, llena de la palabra de Dios, llena del conocimiento del Altísimo, entonces eres ciudadano o ciudadana del reino de los cielos, miembro de la familia de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19. O sea, ya tú no eres de este mundo, ahora eres en la tierra un ciudadano en tránsito. ¿Qué significa eso? Que estás haciendo una escala en la tierra, pero tu destino final es el reino de los cielos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando usted está viajando y hace escala en un aeropuerto y su destino es otro, usted no se queda en ese aeropuerto, ni en ese lugar, ni en ese país. Generalmente, algunas veces cuando estamos aquí, allá en la parte sur de Europa, hacemos escala en Frankfurt, en Alemania. Pero a mí nunca, ni a mi hijo, nunca se nos ha ocurrido quedar en Alemania. Porque vamos para la casa.
Se hace escala en Frankfurt y de Frankfurt entonces se vuela a Houston. Y ahí sí llegamos a nuestra casa. ¿Le gustaría quedarse a vivir aquí en esta tierra a usted? ¿Por la eternidad? No, estamos de tránsito, estamos de paso. Nuestro destino final, como dice, Canaán celestial. Y estamos esperando aquí. Y mientras estamos esperando aquí en este aeropuerto que se llama Tierra, que nos vengan a buscar de allá arriba en un tremendo avión o nube, no estamos aquí con los brazos cruzados, estamos predicando el Evangelio, ayudando a los pobres, a los necesitados, activos en la obra de nuestro Señor para recolectar más gente y llevarla al reino de los cielos. ¿No le parece bien la idea? ¿Le parece o no le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿A cuánto le parece bien la idea? Yo quiero ver en pie a todo lo que le parece bien la idea de irnos al cielo, pero antes de llegar allá, empezar a recoger gente. Póngase en pie conmigo si usted quiere ser parte del equipo de Jehová. Hermanos queridos, esto de la ciencia de Dios es algo tan maravilloso y a la vez tan profundo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17 al 19, capítulo 6, 5, 6, 11 al 13, 7, 10, 22, 23, vemos cómo relata Génesis cómo se arrasó la tierra por el pecado y la maldad. Y solo quedaron 8 personas. Hay un versículo curioso, interesante, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde dice que por la fe Noé condenó a los antediluvianos. El Señor Jesús dijo que cuando su venida será como en los días de Noé. De manera que en este tiempo se necesitan familias como la familia de Noé. Y yo le pregunto, ¿quisiera usted ser la familia de Noé en este tiempo? Donde el papá y la mamá y todos los hijos y las esposas de los hijos alcanzaron salvación y vida eterna. Levante la mano conmigo si usted quiere ser la familia de Noé en este tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Se pueden sentar. Muy bien, vamos a entrar entonces en el desafío de hoy. Si usted quiere poner un título a esto, póngale este título. Si quiere poner un título, póngale este título. Póngale La simiente de la mujer. ¿Cuál es el título? La simiente de la mujer. Recuerde que estamos estudiando un refugio para la familia a la luz del Apocalipsis y enfocados en el libro de Isaías. Isaías es un evangelio. Le llaman el evangelio de Isaías. En el libro de Isaías, Dios revela el evangelio de Dios. Tan profunda es la manera como Dios revela el evangelio en el libro de Isaías, que en ningún libro de la Biblia entera tiene los detalles que tiene Isaías. Isaías lo escribió, o Dios lo inspiró, lo reveló a través de Isaías, 700 años antes que Cristo naciera. Y cuando usted se detiene a mirar el libro de Isaías, cómo habla del Mesías, cómo habla de Jesús, usted se asombra de la precisión, la exactitud con que Dios da los detalles de la muerte del Señor Jesús. Y Dios se inspira porque Dios se inspira, y Dios escribe porque Él es poeta, y en una forma poética escribe 4 cantos. Y esos 4 cantos, le invito a que lo pueda leer, por favor. Siéntese tranquilo, ore y lea estos 4 cantos que Dios escribió acerca de Jesucristo. Canto número 1, Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9. Canto número 2, Isaías 49, versículo 1 al 13. Canto número 3, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Y canto número 4, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Cuando usted lee estos 4 cantos que Dios escribe, usted se asombra y queda con la boca abierta de la precisión, de la manera hermosa, la forma descriptiva, profunda que Dios hace en estos cantos. Sin embargo, los detalles más poderosos Dios los deja para el último canto, que es el número 4, y quisiéramos en esta semana por lo menos ver la primera estrofa de 5 estrofas que tiene ese canto. Cuando usted lee el canto número 4, Isaías 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, encuentra que, número 1, la primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. La segunda estrofa, capítulo 53, versículo 1 al 13. La siguiente estrofa, capítulo 53, versículo 4 al 6. La otra, capítulo 53, versículo 7 al 9. Y la última estrofa, capítulo 53, versículo 10 al versículo 12.
Cuando usted lee cada estrofa por separado y mira los detalles, usted se asombra de ver cómo Dios describe en los más mínimos detalles la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Inclusive, Dios anuncia cosas que en ese momento no se habían inventado. En ese momento no se había inventado la crucifixión como crucificaron a Jesús, y sin embargo Dios dice, lo van a matar así. La Biblia es tan hermosa, es tan profunda, es tan maravillosa, que no hay ninguna ciencia humana que se la pueda comparar. Dedíquele más tiempo a la Biblia. Usted va a entrar en un mundo, en una dimensión tan profunda y tan gloriosa, que la eternidad no será suficiente. ¿Cuánto tiempo se dedica a tantas tonterías? Deberíamos dedicar más tiempo a la Biblia. Y entraríamos en una relación tan íntima y estrecha con Dios y aprenderíamos cosas que por las edades seguiremos estudiándola. Qué lindo cuando lleguemos al cielo y usted pueda decir, bueno, lo básico ya lo entendí, vamos ahora a lo profundo. Qué cosa linda cuando Jesús se presente delante de nosotros y nos diga, muy bien, vamos a estudiar lo que no saben. Miren en la Biblia lo que habíamos revelado. Miren lo que significa. Qué cosa linda. ¿O vamos a estar en el cielo o no vamos a estudiar? A ver, ¿sí o no? Por la eternidad. Lo hermoso será cuando vayamos por otros mundos en el universo entero para hablarle de la historia de la redención. Uno de mis grandes anhelos. Quiero que me den una nube o un carro, un avión, como le llamen allá arriba, el nombre que le quieran poner, para mi familia. Porque ahí vamos a viajar todo el mundo juntos. Nos vamos por el mundo entero, por el universo entero. Qué cosa linda, ¿eh? Imagínense todos esos seres de allá arriba, de todo ese rincón del universo, que quieren conocer a Cristo Jesús. Y usted dirá, usted no se está inventando eso, pastor. ¿Cómo que inventando? 1 Corintios 4:9. Somos espectáculos a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La existencia suya es más que caminar por esta tierra, compadre. La existencia suya es más profunda que lo que uno ni siquiera se puede imaginar. El universo entero nos está mirando y contemplando para conocer más la belleza y la elegancia de Dios. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis, que den a conocer, que presenten en público las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter del Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, después de haber preguntado a Adán y Eva, versículo 9 y 10, dice, Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y aquí comienza un diálogo que ya usted se conoce, usted ya lo sabe y lo ha oído. Es interesante estudiar la pregunta, ¿dónde estás tú? No era una pregunta geográfica, era una pregunta espiritual. ¿Dónde estás tú? No estás en esa relación íntima y estrecha que tuviste conmigo. No estás cubierto ni vestido con mi gloria, mi magnificencia, ni mi luz. No estás en una relación estrecha conmigo. Tú te metiste en problema, Adán. Y tú, Eva, también. ¿Dónde estás tú? Y después de resolver el problema del pecado y hacer el análisis y la investigación, Dios dice en el versículo 15 del capítulo 3 una maravillosa declaración. ¿Cuál es la declaración del capítulo 3, versículo 15? ¿Qué significa esa declaración? Ya he dicho en otros momentos que esto es el Evangelio en sus comienzos, o el protoevangelio, o el Evangelio en cierne. Recuerde, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Estamos hablando de la revelación de Jesucristo. Estamos hablando de Dios como un refugio. ¿Por qué los seres humanos necesitan un refugio? Porque el pecado entró a la tierra, porque el pecado entró a los seres humanos. Los seres humanos necesitan un refugio contra el pecado, contra la maldad, contra el demonio. ¿Los seres humanos necesitan refugio contra los mismos seres humanos o no? A ver, ¿sí o no? Nosotros mismos nos matamos nosotros mismos. A veces sabemos las cosas que debemos hacer que son buenas y no las hacemos y nos perjudicamos nosotros mismos. Por eso necesitamos un seguro refugio, no solo para nosotros, sino para la familia. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y qué sigue diciendo?
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. La mujer, aquí se representa a Eva. Eva representa a la mujer, que es la iglesia de Dios. La serpiente representa al diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la serpiente antigua que era el diablo y Satanás. Y la simiente de la serpiente, el pecado. El pecado heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, que es Cristo. Pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al pecado. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Ponga cuidado ahora. De manera que nos habla de la simiente de la mujer. Esa es la frase que nos interesa. ¿La simiente de quién? La simiente de la mujer. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5, Juan escribe, capítulo 12, versículo 1 al 5, que aparece una visión en el cielo. Una mujer vestida del sol con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Y estaba embarazada, estaba para dar a luz. Tenía en los pies la luna, ponga cuidado. Pero delante de la mujer había un dragón esperando que ella diera luz para devorar, para comerse el muchacho, para comerse la simiente de la mujer. Ponga cuidado, por favor. Comerse la simiente de la mujer. La mujer estaba en los dolores del alumbramiento de parto. Y dice el autor que el bebé que va a nacer va a regir con vara de hierro a todas las naciones. El dragón, Satanás, sabe quién es la simiente que va a salir de la mujer. El dragón, Satanás, representa el pecado y la maldad. Pero el dragón no pudo evitar que el niño naciera. Ponga cuidado, por favor, ponga cuidado. Vamos ahora al libro de Isaías y mire cómo Dios anuncia en uno de los cantos la belleza de este niño que nacería y de dónde lo sacaría Dios. Ponga cuidado, por favor. Isaías, capítulo número 49, versículo 1, versículo 5 y versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 1? Isaías, capítulo 49, versículo 1. Déjeme hacer una precisión aquí. Déjeme hacer una cosa. Hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, yo les pregunto, ¿es hermoso lo que estamos estudiando o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Esto que estamos estudiando, los ángeles quieren estudiarlo. Esto que estamos estudiando es el ABC o el comienzo de lo que se conoce como la ciencia de la salvación. Esto que estamos estudiando será objeto de estudio por la eternidad en el reino de los cielos. Es la base del cristianismo. Y detrás de todo veremos a Dios. ¿Quién escribió los cantos? Dios. ¿De quién es el Apocalipsis y la revelación de Jesucristo? De Dios. Dios mismo contestándose a Dios mismo. Entonces estamos estudiando la palabra de Dios. No es la palabra de un ángel, no es la de un profeta, no. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice Dios en el versículo 1 del capítulo 49 de Isaías. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo dice el versículo 1? Oídme costas. ¿Y qué más? Y escuchad pueblo. ¿Qué dice ahora? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Isaías capítulo 49 versículo 1. ¿Quién está hablando? Dice ahora, Jehová me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre, ¿en qué cosa? En memoria. Cuando usted lee esta frase, usted puede pensar en Isaías, pero cuando usted lee los 4 cantos, sabe de quién está hablando Jehová. Vamos a verlo rapidito. Capítulo 42, versículo 1. ¿De quién está hablando Jehová? Dice el 42, versículo 1. He aquí, ¿qué cosa? Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. Él traerá justicia. ¿A quiénes dice? Las naciones.
Ponga cuidado. Vamos a aclarar esto para que no haya ninguna duda en su mente que se está hablando del Mesías de Jesucristo. Cuando estamos en el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 3, versículo 17, en el momento del bautismo de Jesús, Dios habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De quién está hablando el Padre? De Jesús. ¿Quién está subiendo del agua? Jesús. La segunda parte de la frase, en quien mi alma tiene contentamiento, está hablando del siervo sufriente, de Isaías 42, versículo 1. Y la primera parte, mi Hijo amado, está hablando del Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, del ungido, del Mesías. Y en el versículo 7 del capítulo 2, el ungido, el Mesías, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios, en su sabiduría, en su profunda teología, toma una frase del Salmo 2, versículo 7, y una frase del Salmo de Isaías 42, versículo 1, y la une. El Mesías que se hace hombre, que viene como el sacrificio, en quien mi alma tiene contentamiento. La misma frase se repite en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 5, en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Por tal razón, en quien mi alma tiene contentamiento, nos habla y nos anuncia el siervo, nos habla y nos anuncia el siervo sufriente. Dios mismo nos anuncia quién es ese personaje, y ese personaje no es Isaías, ese personaje es Cristo. Por eso en el canto 1, canto 2, canto 3 y canto 4, el siervo es Cristo. Y ahora dice que lo llamó desde el vientre de su madre. Versículo número 5, Isaías, capítulo 49. Mire qué cosa linda. Isaías 49, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Cómo dice Isaías 49, 5? Me gusta que lo lean. Versículo 5, ¿cómo dice? Ahora pues dice Jehová, el que me llamó, ¿de dónde dice? El que me formó, ¿desde dónde? Dice aquí. Desde el vientre, para ser su siervo. ¿Desde dónde formó Dios a Cristo? Desde el vientre. ¿Qué le dijo Gabriel a María? Sobre ti descenderá el Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Mi pregunta: ¿se incubó Cristo en el vientre de María, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo llamó Dios desde el vientre de María, sí o no? ¿Nació Cristo desde el vientre de una criatura humana, sí o no? Entonces el canto no está hablando de eso. En el versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. Dios llama a Cristo su siervo. Cristo es el Mesías. Cristo es aquel que estaba en el vientre de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo entra a este mundo y nace como un bebé para tener el derecho legal humano y redimir a los humanos. Adán cayó, pues entonces ahora me hago hombre y voy a vencer donde Adán fue derrotado. ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver, ¿venció Cristo o no venció? Los ángeles se maravillan del acto que Dios hizo al hacerse hombre para vencer el pecado y la maldad. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. Por tanto, el pecado no es un problema terrícola, es un problema que incluyó el universo entero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé cómo le llamarán allá arriba, pero nosotros usamos la palabra chisme. Imagínese usted cuando el pecado apareció en el cielo, el universo entero preguntándosele: ¿y oíste lo que pasó? ¿Qué pasó? Se levantó Lucifer allá arriba. ¿Qué? Sí, se levantó contra Dios. Quiso destronar a Dios. ¿Cómo? Y hasta anunció que al lado del norte pondría su trono. Y al lado del norte está el trono de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Isaías capítulo 14. ¿Lo dice o no lo dice? Y se armó un relajo allá arriba, compadre. Y echaron a Lucifer, que ahora se llama Diablo y Satanás, y con él echaron a todos los ángeles. ¿Se enteró el universo o no se enteró? ¿Se enteraron o no se enteraron? Entonces, ponga cuidado, por favor, ponga mucho cuidado a lo que voy a decir ahora. Si el problema empezó en el cielo y el universo entero se enteró de lo que pasó, y Cristo vino del cielo a la tierra a pagar el precio del pecado en la tierra y resolver el problema del pecado, ¿somos personas importantes en el universo, sí o no?
¿Está pendiente del universo de la tierra, sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenga cuidado cómo usted va a vivir su vida cristiana. ¿Lo están mirando? Somos las criaturas más privilegiadas de todo el universo. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Se mudará Dios a la tierra? Sí. ¿Vendrá la santa ciudad a posarse aquí en la tierra? ¿Viviremos con Dios en su santa ciudad? ¿Quiénes son los únicos que viven en la santa ciudad con Dios? Los ángeles, los querubines y los serafines. Y nosotros. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿es una ciencia profunda o no es una ciencia profunda? A ver, ¿sí o no? Necesitamos decirle a Dios que despierte nuestro cerebro, que lo sacuda duro, que lo habilite y lo capacite para entender la grandeza de lo que estamos tratando. Los ángeles se asombran y se maravillan de ver nuestra dejadez, nuestra indiferencia. ¡Qué barbaridad! Todo lo que el cielo derramó en esta tierra, por favor, por amor a ti, y somos tan indiferentes. Las criaturas de todo el universo se maravillan. Pero ¿qué es lo que pasa con esta criatura humana? ¿Qué es lo que le pasa? El pecado y la maldad, esos tipos tan locos, no te preocupes, tan locos. ¿Qué le hicieron a Cristo en la tierra? Dice San Juan capítulo 1, versículo 10. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué cosa? Es el 11. El 10 dice, ¿a lo suyo qué? A lo suyo vino, los suyos no le conocieron. Entonces dice que vino a su pueblo y su pueblo no lo conoció. La creación que él hizo vino y la gente de la creación no le conoció. Vino a su pueblo y el pueblo no le conoció, no le recibió, no le aceptó. Y al final el pueblo que él vino a redimir, el pueblo que llamó para ser el estandarte en la tierra, gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ahora le hago una pregunta. ¿Es misterioso el pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es pernicioso el pecado, sí o no? El pecado ha acabado con nuestra mente humana. Este pobre cerebro que tenemos aquí, que fue un maravilloso cerebro que Dios creó, el pecado ha hecho lo que le ha dado la gana con él. Por eso decíamos en uno de los temas anteriores que es importante que usted analice y evalúe sus creencias. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuáles son sus creencias? Las creencias son hijas, número uno, de la experiencia. Las creencias son hijas de los conocimientos. Las creencias son hijas de la genética. Necesita conocer su genética. ¿De dónde viene usted? ¿Quiénes son sus antepasados? Necesita saber cuáles son sus experiencias, qué es lo que usted ha vivido. Necesita saber cuáles son los conocimientos que usted tiene. Y eso constituye sus creencias. Y esas creencias definen los pensamientos que usted tiene. Y esos pensamientos que usted tiene definen sus emociones. Y esas emociones definen sus acciones. Y esas acciones que usted ejecuta determinan sus hábitos. Y esos hábitos hacen posible su carácter. Y ese carácter determinará su destino. Cuide las creencias. Analice quiénes son sus familiares, genéticamente, de dónde viene usted, quiénes son sus antepasados, si hay asesinos, criminales, ladrones o si hay personas científicas, todo lo que usted quiera, pero sepa un poco acerca de su pasado, número uno. Número dos, entienda cómo usted nació, dónde nació, qué estaba pasando en el vientre de su madre cuando usted estaba en el vientre de la mamá, influencia prenatal, nadie puede quitar eso. Lo que la mamá vivió, lo que la mamá experimentó, lo que la mamá sufrió, lo que la mamá gozó, lo que pasó con su mamá cuando usted estaba en el vientre de su mamá le afectó a usted y usted no lo sabe. Cuando usted nació, si la mamá no lo crió apropiadamente, desde que usted nació hasta los 3 años usted aprendió a obedecer, pero si la mamá no le enseñó a obedecer, usted es un desobediente y quiere hacer lo que le dé la gana. ¿O no? Conducción del niño, formación de los hábitos. Cuando un bebé nace, desde que el bebé nace y hasta los 3 años, es que el bebé aprende a obedecer. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que le pregunta qué tú quieres? Dice la sierva de Dios que hasta los 3 años la mamá debe ser la mente del niño y formarle los hábitos correctos porque está formando su carácter y alinearlo. Hasta los 3 años, de los 3 años en adelante, usted comienza a hacer que chiquitín empiece a discriminar. A los 7 años se supone que tiene su carácter ya casi listo y formado.
Su personalidad y su temperamento llega hasta los 12 y hasta los 22. Comience temprano con su bebé. Y si su mamá no lo sabía, ahí mi madre, quién sabe el lío que tiene usted en esa cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted vive una lucha con usted mismo, una peleadera con usted mismo y una peleadera con usted mismo. Ríndase a Cristo, que Cristo le va a cambiar el cerebro ese. Le va a dar la mente de Cristo, le va a dar una nueva simiente y el Espíritu Santo a través de la palabra lo va a transformar. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? ¿Es importante esto o no es importante? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Rindámonos al Señor. Rindámonos al pie de la cruz de Cristo y digámosle, Señor, cámbiame esta mente. Y entonces Dios transformará su mente, metamorfosis, entonces Dios alumbrará su mente, le sacudirá la mente, le habilitará la mente. Entonces Dios le llenará su mente con la palabra de Dios y se producirá en usted la conversión, la regeneración, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Hermanos queridos, ¿es lindo esto o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Hay 3 palabras y aquí vamos a terminar. Número 1, conocer. Número 2, comprender. Número 3, entender. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Las personas conocen las cosas. Hay un concepto, una doctrina, usted lo aprende, se lo aprendió, perfecto, maravilloso. Ya conoce el concepto. 2, usted lo explica y da detalles a la gente, fantástico. Usted lo comprendió. Pero si usted se queda ahí, solo se produce en usted lo que se llama el convencimiento. Usted está convencido de esa verdad, pero no hay conversión. Usted necesita ahora entender lo que usted ya comprende, entender lo que usted ya conoce. Y el entender significa nuevo nacimiento. Se produce un cambio, una transformación en su vida. La palabra metamorfosis nos habla de un cambio. La oruga, el gusanito, sufre una metamorfosis y se convierte ¿en qué? En una mariposa. ¿Qué hace el gusano? Se arrastra. ¿Qué hace la mariposa? Vuela. ¿Quisiera usted que el Espíritu le transforme la vida para en lugar de arrastrarse empiece a volar? Entonces póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, Señor, haga que le amemos a usted por sobre todo. Señor, quite de nuestra mente todo este ruido. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Padre, haga que amemos su palabra, la Santa Biblia, para que el Espíritu Santo venga y transforme nuestra mente y nos dé la mente de Cristo. Haga Dios que le amemos a usted por sobre todo de tal manera que nuestra vida refleje su carácter, sus virtudes, sus atributos, sus perfiles. Que las personas que nos conozcan sepan que no solo conocemos la verdad o comprendemos la verdad, sino que vivimos esa verdad. Que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria. Que Cristo produzca en nosotros no solo la justificación, pero también la santificación. Que nos libere del poder del pecado y que en nosotros se reflejen esas bellezas de la santidad de Cristo. Como padre, como madre, como hijo, como hija, que nuestra vida refleje la belleza de Cristo. Haga Dios que amemos su palabra de tal manera que comprendamos el maravilloso plan de salvación y entendamos la ciencia de la salvación, la ciencia de Dios. Y esa sabiduría oculta que había estado oculta por tanto tiempo y ahora ha sido dada a conocer a través de Cristo en su palabra, la entendamos y la comprendamos para que nuestro cerebro se desarrolle y nuestro prefrontal se llene de luz. Haga posible Dios que el Santo Espíritu venga a nosotros, iluminando nuestro prefrontal para que el Santo Espíritu tome el control de nuestro hipotálamo y entonces nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico, nuestro sistema nervioso autónomo sean guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo.
Y nuestra vida automática sea guiada e inspirada por el Santo Espíritu y nuestra vida refleje la belleza y la santidad de su persona como lo hizo Cristo. Cámbienos como cambió a Pablo, cámbienos como cambió a Pedro, como cambió a Andrés, como cambió a Santiago, y que estemos listos, dispuestos y disponibles aún a dar la vida por usted, Señor. Cámbienos antes que sea tarde, Dios. Que no hablemos palabras, sino mostremos un ejemplo y un testimonio a este mundo de pecado y de maldad. Que nuestro hogar sea un testimonio como el hogar de Noé. Y que la gente se entregue y se arrepienta a usted. Dios haga que le amemos por sobre todo. Perdone nuestras faltas y pecados y diríganos, Señor. Que nos refugiemos en usted, porque usted es el refugio de nuestra familia. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.